Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mañana del 27 de mayo de 2020. Vamos a hablar hoy sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, donde hay un diálogo entre funcionarios del gobierno, el secretario jurídico, el secretario privado, la ministra de Economía y otros funcionarios, el ministro de Salud, hablando sobre una ley de que mantenga el estado de emergencia y también hablando de la activación económica. ¿Con quién están hablando de esto? Con la Comisión Política de la Asamblea. Y es por ende que hay muchas opiniones de lo que está ocurriendo sobre las decisiones que ahí se están tomando. De hecho, para las 9 de la mañana de hoy está programada, una nueva reunión y esperan que al final de la tarde ya tener listo un documento final para proceder a aprobarlo. Según daba declaraciones anoche, el presidente de la Asamblea Legislativa decía que esperan proceder a la aprobación el día de mañana. Pero vamos a poner algunos hechos en contexto para que ustedes vayamos entrando en materia de lo que vamos a hablar justamente hoy. Los diputados y los representantes del gobierno central continuaron la discusión del estudio de la Ley Especial Transitoria de Atención Integral a la Vida y la Salud, declaratoria de emergencia en relación a la pandemia por COVID-19 y reapertura económica. Los avances se dieron en los primeros 12 artículos de la normativa. Sin embargo, continúa pendiente la discusión sobre el plazo de la última cuarentena domiciliar, personas sujetas a la cuarentena, si será a nivel nacional, y la aplicación de la prueba en instituciones de salud privadas. Entre los acuerdos aprobados por los diputados está exigir al Ministerio de Salud que elabore y ejecute un Plan Nacional de Prevención, Contención y Respuesta a la pandemia por COVID-19 y que éste sea entregado a la Asamblea Legislativa tras haberse cumplido 5 días hábiles de entrada en vigencia de la ley. Las negociaciones entre el gobierno central y el Ejecutivo continúan luego de semanas sin lograr un acuerdo conjunto que equilibre la salud y la economía de los salvadoreños. Esta mañana conversaremos con diputados del Partido Arena sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Bien, de hecho vamos a conversar hoy con José Andrés Hernández, diputado por el Partido Arena. Él va a darnos su punto de vista respecto a todo lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. José Andrés, buenos días, bienvenido a Hechos AM. Muy buenos días, licenciado Burgos. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando a través de este medio de comunicación y esperamos, Dios mediante, poder compartirles y rendirles cuenta del trabajo que Dios nos permite realizar desde el órgano legislativo. Bien, la semana anterior, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución donde urgía al Ejecutivo y al Legislativo que se sentaran a hablar sobre la atención de la emergencia y también sobre la activación económica. Y de hecho, hubo algunas convocatorias en Casa Presidencial el fin de semana, el Partido Arena no asistió, dijeron de que lo iban a retomar hasta el día lunes. Esto ha generado algunas críticas sobre Arena en el sentido de que dejó perder 2 días y eso incluso se hacía ver ayer de parte de algunas declaraciones que se daban del Ejecutivo, donde decía de que esto tenía sentido de urgencia y no se tomó así. ¿Cómo ve usted esta situación y las críticas que han caído sobre Arena? Bueno, precisamente retomando las palabras que usted acaba de mencionar, licenciado Burgos, la Sala el día viernes emitió una respuesta. ¿Y qué dijo la Sala? La Sala nos mandó a establecer un diálogo urgentemente. El Ejecutivo anunció, si no me equivoco, ese mismo día o el día siguiente, una invitación para que pudiéramos asistir los diferentes partidos que estamos representando a la población dentro de la Asamblea Legislativa, y fue precisamente lo que nosotros decidimos, con un grupo de colegas, asistir a la invitación. De no haber asistido a esa invitación, creo que el mensaje hacia la población hubiera sido precisamente lo que usted mencionó, licenciado Burgos, hace unos minutos. Arena no quiso asistir al diálogo, y eso es lo que nosotros precisamente tratamos de evitar que sucediera. No queríamos que se fuera a romper ese puente que se ha tendido, gracias a Dios que ha costado. Creo que ese es un llamado de la población a que haya un diálogo permanente, un diálogo transparente, y eso es bien importante decirlo. Nosotros fuimos ante las cámaras para que todo el pueblo salvadoreño pudiera ser testigo de haber aceptado esa invitación, de haber acudido a CAPRES. Obviamente en ese momento no se trataba de llegar a aprobar nada, sino que de dar un mensaje al Ejecutivo, que nosotros no queremos que el diálogo se fuera a ver afectado, ¿verdad?, bajo ninguna circunstancia. Creo que es importante también mencionar lo siguiente. En mi caso personal, yo estoy muy de cerca con diferentes comunidades dentro del departamento de San Salvador. Atiendo y trabajo muy de cerca con diferentes sectores de la sociedad, los cuales me respaldan.
y los cuales pues me pidieron en algún momento, mire, yo creo que es importante que ustedes deban asistir a esta reunión. El presidente del partido hizo muy bien aceptando la invitación para que el día lunes pues se volvieran a establecer. Quiero comunicarle a la población, Arena en ningún momento ha sido irresponsable. Habíamos diferentes colegas trabajando desde diferentes trincheras, muchos estaban en el proceso de evaluar precisamente el proyecto que había mandado el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, que dicho de paso, vale la pena resaltar, es muy parecido al que ya habíamos nosotros aprobado en el órgano legislativo. Pero, ¿qué piensan ustedes, José Andrés, cuando pues se dice Arena está defendiendo intereses de grupos específicos y es por eso que le cuesta, digamos, hasta cierto punto llegar a acuerdos con el Ejecutivo? ¿Qué piensan ustedes cuando se dice eso sobre su partido? Creo que haya habido mucha falta de comunicación de parte de nosotros como partido y creo que ahí hemos fallado. Tenemos que saberle transmitir a la población y creo que la mejor prueba de que para Arena lo principal y lo más importante es asegurar la salud de la población salvadoreña. Dicho esto, pues gracias a Dios, creo que el Ejecutivo no puede quejarse. Se le ha venido apoyando, se han venido aprobando, se aprobó el decreto de emergencia nacional, posteriormente se aprobó un decreto especial con medidas especiales, que ese, gracias a Dios, pues ya no se va a necesitar. Hubo mucha queja de la población y entendemos que esta es una circunstancia sumamente difícil donde todos nos tenemos que sumar. Eso es lo que nos están pidiendo los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. La población está pasando momentos difíciles. Nosotros no nos podemos quedar dejando pasar tiempo valioso, que hay que avanzar. Y gracias a Dios, licenciado Burgos, yo sentí una gran satisfacción ver el día lunes y el día de ayer martes ese acercamiento, ver a la comisión política, ver al equipo técnico del gobierno. Yo los quiero felicitar porque han dado muestras que hay voluntad. Y cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas mejor. Obviamente hay que sumar, yo siempre lo he dicho, el esfuerzo que han hecho otros sectores. Aquí se trata de sacar adelante El Salvador. Aquí no es momento de estar queriendo sacar bandera política, despotricar en contra de ningún partido político. Creo que la población ya está cansada de eso, licenciado Burgos. De no haber ido nosotros el día domingo a esa reunión donde fuimos invitados, pues creo de que el mensaje hubiera sido diferente. Los encabezados de los medios de comunicación hubieran sido diferentes y gracias a Dios estoy convencido que logramos evitar que eso fuera a suceder. Queremos decirle a la población que hay mucha voluntad, hay mucho deseo. Muestra de ello es precisamente el esfuerzo que se está haciendo ya, logrando poder consolidar, poder poner de acuerdo al Ejecutivo y al órgano legislativo, que es precisamente lo que la Corte Suprema de Justicia a través de la sala nos mandó el día viernes. Ahora bien, hay diferentes puntos que tiene el documento que se está redactando en la Asamblea Legislativa. En primera instancia, el documento que ustedes aprobaron previo, o la ley que aprobaron previo, decía de que el proceso de apertura el proceso de activación económica se tendría que dar el 6 de junio, pero esta fecha ha ido variando de acuerdo pues a lo que se está estableciendo en la Asamblea, y el panorama que veíamos ayer era de que ya no sería el 6 de junio, sino que sería aproximadamente por el 10, porque incluso se mencionaba de que a partir del día en que se aprobara, digamos, este documento que está siendo discutido por el Ejecutivo y el Legislativo, a partir de ahí se contaban los 15 días para comenzar con la activación económica. ¿Qué le dice usted a los ciudadanos respecto a esto? Porque definitivamente pues hay muchos puntos encontrados respecto a cuándo debe comenzar la activación de la economía. Bueno, no podemos perder de vista, licenciado Burgos, que el sector económico es el sector que produce los recursos que el gobierno necesita precisamente para invertir, para poder combatir esta pandemia, y no solo para combatir esta pandemia, para combatir el hambre. La población ya está desesperada. El salvadoreño siempre se ha caracterizado por ser una persona trabajadora, emprendedora, y vemos en estos momentos pues situaciones sumamente difíciles donde obviamente para todos, y aquí no quiero excluir a nadie, para todos los partidos políticos, para el gobierno en turno, lo principal es asegurarnos por la salud de la población salvadoreña, pero también debemos de ser sumamente responsables en reconocer de que ni el órgano legislativo ni el ejecutivo producen dinero. El dinero lo producen precisamente nuestros hermanos trabajadores, nuestros hermanos empresarios, que son los que empujan el desarrollo económico en nuestro país, que es el que nos va a proveer precisamente de esos recursos necesarios. Ya el ministro de Hacienda lo viene cantando.
vamos a entrar en una crisis financiera sumamente difícil y no vamos a tener recursos de donde podernos proveer. El dinero está escaso. El Salvador no puede seguir dependiendo solamente de préstamos. Obviamente, la apertura económica debe de hacerse de una manera sumamente responsable. Y en ese sentido hay grandes esfuerzos que han hecho diferentes tanques de pensamiento dentro de El Salvador. Hemos tenido el apoyo, gracias a Dios, del INCAE, que es una universidad pues, que ha destacado mucho. Tenemos a la ESEN, a la UCA, tenemos a FUSADES y también tenemos que tomar en cuenta a la ANEP. La ANEP hoy por hoy es la gremial donde están conjuntadas todas las diferentes asociaciones que generan empleos en El Salvador. Y también no podemos dejar afuera a nuestros hermanos trabajadores por cuenta propia, que no se la están pasando fácil. Hemos visto los esfuerzos que están haciendo los diferentes gobiernos municipales, pero también tenemos que ser sumamente responsables en que los recursos que estamos necesitando y que están escasos los va a producir precisamente el sector que impulsa la economía de El Salvador. Ahora bien, ayer el presidente de la República, en una de sus intervenciones, que tenía una conferencia de prensa que daba en una actividad en la que estuvo con el embajador de los Estados Unidos, decía de que es necesario poner otro periodo de cuarentena, pero él decía estricta cuarentena. Incluso lo mencionaba también en otra actividad, la comisionada de Operaciones y Gabinete decía, tenemos que hacer una cuarentena de verdad. Y también el presidente ayer decía, si no hacemos esa cuarentena, pues no vamos a lograr aplanar la curva. ¿Qué piensan ustedes como Arena de que el presidente todavía siga mencionando que se debe, digamos, confinar a los ciudadanos para, digamos, tratar de enfrentar el problema que tenemos encima, que es a nivel sanitario? Creo que la preocupación no solo del Ejecutivo, sino que también del órgano legislativo es precisamente evitar que vaya a suceder un rebrote, que es lo que ha sucedido en otros países. Hemos visto cómo han colapsado, porque se atuvieron y se confiaron, y tuvieron una apertura que no fue de la mejor manera, no llevó el orden que debió haber llevado. Eso es lo que nosotros estamos tratando pues de tomar en cuenta, y como país tenemos que reconocer que la red hospitalaria nacional pues no es la mejor, está pasando ahorita momentos sumamente difíciles, y es donde tenemos que tomar en cuenta. A veces los políticos no somos los mejores técnicos, y por eso es importante, licenciado Burgos, tomar en cuenta los esfuerzos que han venido realizando diferentes tanques de pensamiento dentro de la sociedad salvadoreña. No los podemos dejar afuera. Entonces creo que precisamente en este momento hay que integrar todos esos esfuerzos, porque cada uno de esos esfuerzos, cada una de esas propuestas lleva un gran trabajo de diferentes personas que están ahí pues pendientes de sumar para que El Salvador pueda salir adelante siempre y cuando tengamos una apertura de una manera responsable, y eso significa concientizar a la población, eso significa no salir de casa a no ser que sea extremadamente necesario. Respondiendo a la cuarentena a la que usted se refiere, yo sí creo que es necesario una cuarentena de la que está hablando no solo el Ejecutivo, sino que también pues en el órgano legislativo se había considerado, ¿verdad?, un cierre, pero habrá que considerarse de que hay puntos que no se pueden cerrar. Por ejemplo, la red farmacéutica de servicios de medicina no puede cerrarse, el abastecimiento de alimentos no se pueden cerrar. Lo que habrá que hacer seguramente, ¿verdad?, es establecer un sistema de control de puntos críticos. ¿Qué significa control de puntos críticos? Pues asegurarse de que antes de ingresar, por ejemplo, a un supermercado, y eso ya se está haciendo, gracias a Dios, la gente tiene que guardar la distancia, la gente tiene que andar con su mascarilla, de ser posible, andar con sus guantes, y antes de ingresar y al salir del supermercado también una desinfección, ¿verdad?, del calzado. Y yo creo que en esa medida, pues primero Dios, vamos a salir adelante. Sabemos que esta crisis está afectando a todo el mundo, no solamente es El Salvador, y nosotros pues somos un país que carece de muchos recursos. Entonces tenemos doble obligación, tenemos doble responsabilidad, no nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Dicho esto, creo de que primero Dios, integrando todos esos esfuerzos, todos esos tanques de pensamientos han aportado un trabajo excelente. Se trata de sumarlos, de integrarlos, y Dios mediante, yo espero que este día pues se pueda tener ya un producto terminado. Ahora bien, pero ¿cuál es el lineamiento que les ha dado en este caso la dirigencia del partido a ustedes como bancada legislativa? El lineamiento que les ha dado para trabajar en este tema de la atención de la emergencia y también de la activación económica. El compromiso es sumamente el que ha sido siempre, asegurarnos por la
salud de la población salvadoreña, pero también encontrar un equilibrio. Usted lo mencionaba, necesitamos un balance de aperturar la economía siempre y cuando se haga de una manera ordenada. Es que no podemos seguir, licenciado Burgos, con los motores apagados de la economía. Hay que irlos encendiendo, ¿verdad? No, El Salvador no se puede dar ese lujo, somos una economía débil, somos el país de menor crecimiento en la región centroamericana y lamentablemente, pues yo siempre lo he mencionado, dependemos mucho de importaciones y eso es algo que también está afectándonos. Yo siempre lo he puesto de ejemplo, ¿qué sucedería si por lo menos apostémosles a que un 30% de lo que El Salvador importa se produciera local? Estaríamos generando una gran cantidad de empleos. Ahí está la famosa fábrica de empleo de la que siempre se habló, pero mientras nosotros no generemos las condiciones para que nuestros hermanos salvadoreños puedan superarse, puedan desarrollarse, donde un emprendedor, donde un pequeño y mediano empresario puedan tener las condiciones de poderle apostar a ir creciendo en la medida pues sea posible, vamos a seguir teniendo de lo que siempre nos hemos quejado, los que venimos del sector productivo, ¿verdad? Una serie de tramitologías que al final lo único que hace pues es frenar el desarrollo del país. Y ahora, hoy más que nunca, El Salvador necesita que nos unamos. La única bandera debe de ser la del Salvador. Aquí no hay colores políticos y Dios mediante, en la medida que nosotros lo hagamos, creo que vamos a ir también recuperando la credibilidad de la población, viendo el pueblo salvadoreño en estos momentos, lo que más nos están demandando. En mi caso personal, les repito, yo soy un diputado que está muy de cerca de la población, a mí me encanta el territorio porque es donde me doy cuenta realmente de las necesidades que nuestros hermanos están pasando. Y no es justo de ninguna manera que nosotros no seamos responsables y no sumemos y no integremos todos los esfuerzos que ya hay, gracias a Dios, repito, de diferentes tanques de pensamientos de la sociedad. Yo hago un llamado al Ejecutivo, urge reactivar esa mesa. Aquí no nos podemos dar el lujo de excluir a nadie. Aquí todos son importantes y todos suman. Muy bien, diputado, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les pedimos a ustedes que sigan con nosotros porque hay otros elementos que analizar sobre lo que está en la mesa de discusión en este momento entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Regresamos enseguida. Mañana de miércoles 27 de mayo, hoy aquí en el estudio de Hechos AM nos visita el diputado por San Salvador, por el Partido Arena, José Andrés Hernández. Estamos conversando sobre las discusiones que lleva adelante el Ejecutivo y el Legislativo para atender la emergencia generada por esta enfermedad de la COVID-19 y también hablar sobre la activación económica. José Andrés, hay diferentes elementos, digamos, que están entrando en juego y se está poniendo sobre la mesa dos proyectos. Un proyecto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa y otro que fue presentado por el gobierno. ¿Cómo queda la situación del transporte público, o por lo menos en lo que se ha discutido hasta hoy? ¿Cómo queda la situación del transporte público, considerando de que muchos ciudadanos se quejan de esa situación? Y bueno, hay argumentos como los que da el gobierno que pues están también sobre la mesa. Cuando ellos dicen, miren, el transporte público se puede convertir en determinado momento en un foco de infección. Pero estaba revisando las redes sociales y mucha gente habla que nos cuente cómo está el tema del transporte público. ¿Se va a activar? ¿No se va a activar? ¿Se va a mantener todavía suspendido hasta que pase la cuarentena estricta de la que el gobierno está hablando? Es correcto. El transporte público se va a activar precisamente cuando se inicie el proceso de la apertura económica, después de esos famosos 15 días de cuarentena total. Eso se está discutiendo precisamente, ayer se avanzó bastante, es un tema obviamente complejo, pero precisamente por ser un punto de riesgo, el transporte público, tenemos que establecer puntos de controles. Y esos puntos de controles precisamente deben de ser el uso de mascarillas, el uso de alcohol gel dentro de las unidades del transporte público y la distancia que debe de guardarse dentro de ellos. Muy bien, ese es un punto importante porque le decíamos, este es un elemento que la población pues cuestiona y pregunta todos los días qué es lo que va a pasar con el tema del transporte y qué bueno que usted lo aclara, esto va a quedar suspendido hasta que comience el proceso de activación económica. Pero también, José Andrés, me gustaría que digamos, pusiéramos el termómetro a una situación.
¿cómo está Arena al interior? ¿Cómo está la fracción a la hora de participar de estas decisiones? Porque hemos visto, digamos, situaciones en las que hay puntos hasta cierto, digamos, discordantes entre sí, entre los diputados mismos. ¿Cómo está la situación al interior de Arena? Bueno, creo que es normal, licenciado Burgos, todos los partidos políticos estamos integrados por diferentes modos de pensamiento, pero al final lo importante es de que estas son oportunidades para que Arena se fortalezca. Hemos visto el llamado de lo más valioso que tiene el partido Arena, que son sus bases, sus líderes territoriales, que están representados también por sus gobiernos municipales y estos dirigidos por los alcaldes. Y usted ha visto, hubo un acercamiento ya entre los gobiernos municipales nuestros con el Ejecutivo. Ha habido acercamiento también no solo de ellos, sino que de grandes empresarios. Pero José Andrés, hemos visto también una diferencia de discursos. Por ejemplo, escuchábamos palabras de doña Milagro Navas en la reunión con el Ejecutivo, donde ella decía, es momento de dejar las banderas políticas de lado, este es un momento en el que la gente nos necesita. Y también escuchábamos otros alcaldes donde decían, estamos dispuestos a acompañarle, presidente, le decían en este caso a Nayib Bukele. Esto hasta cierto punto, si leemos las declaraciones que daba Eric Salguero, que es el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena en este momento, hay una diferencia ahí en cuanto a lo que dice en este caso la cabeza del partido con lo que dice en este caso gente que tiene, digamos, cierta influencia como Milagro Navas. Sí, sucede lo siguiente, licenciado Burgos. Creo de que los alcaldes están replicando precisamente el sentir de la población. Son ellos quienes están pendientes, cerca, escuchando las necesidades de las comunidades y ellos lo trasladan. Y no quisiera que se malinterprete lo que el presidente del partido ha dicho. Yo personalmente he tenido la oportunidad de conversar con él y realmente en este momento es una gran responsabilidad la que tiene él de dirigir el partido, porque en todos los partidos políticos esto es como en un hogar. Los hermanos a veces tienen diferencias, pero deben de superarse a través del diálogo, a través de... Yo debo de convencer al resto de mis hermanos colegas cuando yo quiero impulsar, por ejemplo, o tengo un diferente punto de vista con ellos. Esto es normal, son oportunidades que existen para poder hacer mejor las cosas. Creo de que de este proceso Arena debe de salir fortalecida. En este momento nosotros estamos, pues nadie estaba preparado, ni el gobierno, nadie a nivel mundial, para atender una crisis de esta magnitud. Esto es una pandemia que está golpeando al mundo entero y El Salvador, gracias a Dios, no hemos tenido que lamentar mucho. Los contagios han ido en aumento en estos últimos 3 días, gracias a Dios se lograron reducir un poco, pero eso no significa que debemos de atenernos a eso. Hay que seguir trabajando en la medida que Dios permita, concientizando a la población, y de toda esta crisis veo una gran oportunidad de mejorar y de salir fortalecidos. Creo de que sí, a veces hay diferencias, eso es normal, pero deben de superarse. Hoy por hoy, pues, gracias a Dios, en mi caso personal, yo me siento muy bien representado, no tengo mayor quejas que decir. A veces quisiera que las cosas se hicieran de otra manera, ¿verdad? Porque cuando tú estás en el territorio y tú escuchas a la población, no solo se trata de escuchar a la población, sino que se trata de sumar esfuerzos con ellos, a la par de ellos, y de alguna manera poder integrar esos esfuerzos. Cuando a mí me toca ir a las comunidades, licenciado Burgos, yo no ando preguntándole a la población si son simpatizantes de mi partido. Eso es lo de menos. Lo que yo trato de hacer es integrar los esfuerzos. Hemos ido a comunidades donde habían, en vez de calle, parecía una quebrada, olvidadas por los últimos 30 años. Empezamos a construir calles, empezamos a construir caminos, y al final del día esa calle le va a servir a todas las personas que viven en esa comunidad, independientemente sean de cualquier partido político. Entonces eso lo pongo como ejemplo porque en este momento se trata de eso, de sumar, de integrar los esfuerzos, las diferentes propuestas que hayan, tanto del órgano legislativo, del órgano ejecutivo, de los tanques de pensamiento, del sector productivo, todos suman. Al final todo lo que queremos es asegurarnos por la salud de la población salvadoreña, pero también ser responsables y empezar a arrancar, que haya un compromiso formal, que haya una luz al final del túnel, que los motores del desarrollo y del trabajo deben de arrancar lo antes posible.
Ahora bien, cuando usted dice comunidades abandonadas por los últimos 30 años, reconoce también usted que entonces que Arena durante los 20 años que estuvo gobernando dejó en abandono estas comunidades. Es que es imposible alcanzar el 100% de las necesidades que tiene el país. Yo creo que eso ningún gobierno lo ha logrado. Gracias a Dios, siempre pues yo antes de participar en política he estado siempre trabajando de la mano con diferentes sectores de la sociedad. Ese es un legado que mi padre dejó, que Dios lo tenga en la gloria, y yo trato de seguir su ejemplo. Creo de que hay una gran oportunidad de llevar polos de desarrollo. Cuando nosotros, por ejemplo, le explicaba de que hemos hecho varias calles en diferentes municipios del departamento de San Salvador, antes ahí no entraba, por ejemplo, un vendedor, antes ahí no había una tienda. Entonces, aunque sea poquito, pero hemos logrado impulsar el desarrollo económico también en esas comunidades, porque hoy doña Juanita tiene una tienda, hoy el vendedor del pan, el vendedor de granos básicos puede ingresar sin ningún problema. Nuestros adultos mayores ya no se tropiezan con su bastoncito. Y así puedo seguir, y creo de que ese es el deber de nosotros como legisladores también. Yo no encuentro cómo puedo legislar desde un curul sin ir al territorio, escuchar y conocer las necesidades de la población. Ahora bien, hay un elemento importante dentro de todo lo que tiene que ver con la activación económica. El gobierno presentó, digamos, un plan de activación que incluía financiarlo con 3.000 millones de dólares. De hecho, Arena acompañó digamos, que se negociara esos créditos o esos fondos por 3.000 millones de dólares. Pero ahora falta el proceso importante, que es la ratificación. ¿Cómo está la situación en Arena? ¿Están dispuestos ustedes a ratificar esos fondos? ¿Cuáles son las condiciones que ponen? ¿Cómo está la situación, digamos, dentro de Arena para dar los votos a fin de que se aprueben esos fondos y que entren a las arcas del Estado? Nosotros hemos venido dándole al Ejecutivo las herramientas que él ha venido solicitando. Al principio se hablaba pues para combatir la pandemia y mencionaba parte de esa primera gestión, que eran 2.000 millones, licenciado Burgos. Claro. Posteriormente hubo un esfuerzo, ¿verdad?, del sector privado con el Ejecutivo para impulsar otro proyecto de 1.000 millones de dólares que precisamente consistía para la reactivación económica del país y poder superar esta pandemia. Yo siento que aquí va a ser importante la transparencia y la rendición de cuentas. Eso es algo de que el gobierno tiene que implementarlo. Yo he hablado con varios funcionarios sobre este tema y les he trasladado, creo sumamente necesario, transparentar lo más que se pueda. Yo estuve en oposición como concejal dentro de un gobierno municipal y a veces pues teníamos esas dudas, ¿verdad? Y sí. Con esto no me estoy refiriendo ni quiero levantar ninguna expectativa, pero es importante. Por ejemplo, el salvadoreño se fija. Una bolsa de cemento, por ejemplo, ronda alrededor entre 8 y 9 dólares. Claro. Sería, creo yo, no transparente ver una factura de una bolsa de cemento que ronde 15, 14, 16, hasta 18 dólares. Eso llama la atención. Por eso tenemos la obligación de transparentar y rendirles cuentas, no al órgano legislativo, sino que a la población. Y creo que eso va a ser sumamente importante. En la medida vayamos nosotros avanzando en transparentar y rendirle cuentas, que eso se vuelve una cultura dentro de todos los órganos de Estado, la población va a ir recuperando también la credibilidad que se ha perdido por muchas personas que han estado en política y no han hecho bien las cosas. Ahora bien, José Andrés, déjeme entender. Ustedes están diciendo el gobierno tiene que transparentar el uso de los fondos, a cambio nosotros le vamos a ratificar los créditos. No, yo lo ponía como ejemplo. Cuando usted me preguntó, ¿están dispuestos a apoyar? De hecho, ya lo hicimos. Claro. Eso ya está aprobado. Ahora falta que el Ejecutivo lo regrese para que nosotros lo podamos ratificar, y él también. El ministro ya está en busca de esos fondos. Pero es importante lo que yo le mencionaba, recuperar la credibilidad perdida de la población. ¿Cómo? Transparentando el uso de los recursos. Eso es sumamente importante. Yo creo que eso hay que empezar a generar reportes y publicarlos, que existiera un portal donde se pudiera accesar y que la gente pudiera conocer de primera mano, ¿verdad? No basta solo con tener un ente que regule la transparencia, sino que ir más allá de eso. Pero ¿cómo toman ustedes el hecho de que algunos elementos comprendidos en la Ley de Acceso a la Información continúen suspendidos en medio de la pandemia? Ayer incluso se decía de que no se podía solicitar no se podía solicitar información porque eso significaba activar las oficinas del Instituto de Acceso a la Información y que eso podría poner en peligro incluso a los trabajadores de esas oficinas, y que decían que por lo tanto solo se puede solicitar a través de otras vías algunos de los datos respecto a la atención de la emergencia.
Habría que evaluarlo. Yo personalmente considero de que sí se podría activar de una manera responsable, operando tal vez no con el 100% de recurso humano que requiere, tratar de operar con un número de personas reducido y poder trabajar pues desde sus hogares también, conocer y subir la información. Por eso hablaba de un portal de información. Usted en un portal de información puede subirla desde cualquier lugar y cualquier persona con su DUI podría ingresar y tener acceso a conocer de primera mano cómo se están utilizando los recursos. Muy bien, José Andrés, me gustaría que le diera tal vez un mensaje a la ciudadanía que nos está sintonizando esta mañana. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Porque escuchábamos ayer las declaraciones que daba Mario Ponce luego de esa jornada maratónica que tuvieron en las reuniones con el gobierno. Decía, esperemos para mañana tener ya un documento final y si es posible, pues darle, digamos, paso al pleno de casi de forma inmediata para que, digamos, esto se haga efectivo. ¿Cómo ve usted el panorama para el transcurso de las próximas horas? Yo espero, Dios mediante, que este día se pueda finalizar ese esfuerzo que inició desde el día lunes, ¿verdad? Qué bueno, estamos viendo un gran ejercicio de democracia, está haciéndose de una manera transparente, se está, gracias a Dios, comunicando por medio del medio legislativo y la población puede darse cuenta de primera mano cómo se está tratando cada uno de los puntos. Se ha hecho bastante. Yo felicito nuevamente a la Comisión Política, a la Asamblea Legislativa, al equipo técnico de la Presidencia. Y qué bueno fuese también, a mí me hubiera encantado ir más allá, que a la par de ellos tuviéramos una mesa de técnicos, ¿verdad? Que estuvieran esos tanques de pensamiento dando sus opiniones, dando sus aportes, que lo han hecho ya, pero hemos visto también que por momentos se estanca, es natural, ¿verdad? Hay puntos que requieren de mucha discusión, hay que evaluarlos y hay que también hacer consultas precisamente a esos diferentes tanques de pensamiento que hay, que han también aportado, están las propuestas de ellos y que deben de tomarse en cuenta. Mi mensaje para el pueblo salvadoreño es de que hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Algo importante, licenciado Burgos, claro, nosotros tenemos que mejorar nuestra comunión con Dios. Creo de que estamos en las manos de Él. Este es un llamado que Dios hace. Hemos visto a lo largo en las historias de la Biblia, ¿verdad? El pueblo de Dios nunca la tuvo fácil. Moisés tuvo que sacar al pueblo de Dios de Egipto, atravesar el desierto, las 7 plagas de Egipto. Hay muchas historias de las que debemos de aprender, pero no solo debemos de aprenderlas, tenemos que ponerlas en práctica. Y creo que la mejor forma que podemos hacerlo es precisamente honrar y amar a nuestro prójimo. Ese es el primer mandato. El segundo mandato, después de honrar a Dios, y los demás se derivan de esos precisamente. Hoy más que nunca tenemos que unirnos. Yo hago un llamado también a los sectores de las diferentes iglesias de denominación cristiana a que nos unamos, que despertemos. El país nos necesita y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a sacar esta pandemia, ¿verdad? Poderla superar y que después de toda esta tormenta podamos salir todos fortalecidos y El Salvador pueda brillar de nuevo. Muy bien, José Andrés, le agradecemos su visita esta mañana aquí en el set de Hechos AM. Gracias por estar aquí, esperamos verlo próximamente por acá nuevamente. Muchas gracias. Que tenga buen día. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a actualizar los datos de cómo está la situación de la pandemia a nivel global. Además vamos a tener otra información con los equipos de Noticiero Hechos que están distribuidos desde muy temprano en diferentes puntos, recogiendo información para traérsela a usted que nos premia con su sintonía. Ya regresamos enseguida.